Bien, chicos, entonces antes de arrancar con los circuitos en paralelo, vamos a hacer un recorderis de los circuitos en serie. Entonces, recordemos que un circuito en serie, los elementos están conectados uno al lado del otro eh, y que si alguno de los elementos deja de funcionar, pues los demás elementos no van a funcionar, pues porque la corriente no encuentra un camino por donde seguir. Recordemos que para trabajar los circuitos en serie debemos tener en cuenta algunas fórmulas. La primera, entonces, es la intensidad, y aquí la intensidad que sale de la pila o de la batería es la misma en todos los circuitos, en todos los elementos, perdón, no se divide esa intensidad. Entonces, eso quiere decir que la intensidad total es igual a la intensidad en el elemento 1, a la intensidad en el elemento 2 y así sucesivamente. Luego vamos a hablar de el voltaje o la tensión. Entonces, pues el voltaje total del circuito está dado por el voltaje que se tiene en el elemento 1 más el voltaje del elemento 2 más el voltaje de los elementos que tengamos. Luego nos encontramos con la resistencia y en el circuito en serie la resistencia total o la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3. ¿Listo? Vamos a necesitar también otras dos fórmulas adicionales, tanto para el circuito serie como para el circuito en paralelo, la potencia. Entonces la potencia la tenemos dada por el voltaje por la intensidad. Y la segunda fórmula que vamos a tener en cuenta, la siguiente fórmula que vamos a tener en cuenta es la de la ley de Ohm. Yo les explicaba a ustedes este triangulito la clase pasada y les decía si queremos hallar el voltaje es como tapar el voltaje y qué operación nos queda, pues la intensidad por la resistencia. Luego para hallar la intensidad sería voltaje sobre resistencia y para hallar la resistencia voltaje sobre intensidad. El voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Vamos a revisar el siguiente ejercicio y para este siguiente ejercicio tenemos tres elementos conectados en serie. Pueden ser bombillas, pueden ser motores, pueden ser zumbadores, cualquier elemento resistor, ¿listo? Fíjense que al inicio de la presentación los bombillitos estaban aquí, uno acá, el otro enseguida y el otro enseguida. Para el caso del circuito en serie, aquí todos deben estar uno seguido del otro. No se dejen confundir de pronto por la, por la imagen, sino miren el camino que lleva la corriente. En este caso tenemos tres elementos, tres resistencias, una de 10 ohmios, una de 5 ohmios y otra de 15 ohmios, con una fuente de voltaje de 6 voltios. Nos piden calcular la resistencia equivalente o la resistencia total, calcular la intensidad del circuito, calcular la potencia del circuito, calcular la intensidad de cada resistencia del circuito y por último calcular el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces vamos para calcular la resistencia equivalente o la resistencia total, esta significa equivalente o puede ser RT, tenemos que sumar las resistencias que se encuentran en el circuito. En este caso tenemos tres resistencias, una de 10, 5 y 15 ohmios. Eso nos da entonces que la resistencia equivalente es de 30 ohmios. Ahora vamos, para calcular la intensidad, aplicamos la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm nos dice que para calcular la intensidad debemos dividir el voltaje sobre la resistencia. Entonces, tenemos el voltaje que es de 6, que ese nos lo da el ejercicio, y acabamos de hallar la resistencia equivalente que es de 30. Eso quiere decir que la intensidad es igual a 0,2 amperios. Esa intensidad es para el circuito en general, ¿no? Entonces, ahora vamos a hallar la potencia del circuito. La fórmula de la potencia es voltaje por intensidad. Ya tenemos
la intensidad total, el voltaje total, entonces es 6 por 0,2, eso nos dice que la potencia es igual a 1,2 watts. Luego en el apartado D nos dicen calcular la intensidad de cada resistencia. La intensidad total es la intensidad en 1, la intensidad en 2 y la intensidad en 3. Pero recuerden esta fórmula para el circuito en serie, la intensidad total es igual que la intensidad en cada uno de los elementos. Eso quiere decir que si la intensidad total es de 0,2 amperios, pues para el elemento 1 va a ser la misma, para el elemento 2, para el 3, para el 4, para el 5. Y finalizamos, nos dicen, calcula el voltaje de cada resistencia del circuito. El voltaje es, o la fórmula mejor nos dice, que es intensidad por resistencia, pero como es de cada elemento, entonces tengo que la intensidad en cada elemento para todos es de 0,2. Lo que cambia es la resistencia, entonces la resistencia del primer elemento es de 10, del segundo de 5 y del tercero de 15. Para darnos estos resultados. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 es de 2 voltios, el voltaje en la resistencia 2 es de 1 voltio y el voltaje en la resistencia 3 es de 3 voltios. Bien, ahora vamos a arrancar pues con los circuitos en paralelo. Entonces, los circuitos en paralelos están conectados de manera independiente. Eso quiere decir que cada uno funciona de manera independiente y si se desconecta alguno de los elementos, el otro sigue funcionando porque la corriente tiene otro camino para seguir. Desde el circuito en paralelo encontramos entonces otras fórmulas. La primera es que el voltaje total en el circuito paralelo se halla o es el mismo que el voltaje en cada uno de los elementos de las resistencias conectadas. Para la intensidad, entonces la intensidad es la suma de la intensidad total es la suma de las intensidades de cada uno de los elementos. Entonces, aquí es al contrario que en el circuito en serie. En el circuito en serie, las intensidades eran iguales y los voltajes se sumaban. Aquí en el paralelo, los voltajes son iguales y las intensidades se suman. Y ahora vamos para la resistencia. Recuerden que en el circuito en serie, la resistencia total o la resistencia equivalente era R1 más R2 más R3, dependiendo del número de elementos. Acá tenemos que la resistencia total es 1 sobre 1 R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más los elementos que tengamos. Entonces ahí hay que tener cuidado también con esa fórmula. Se aplican de igual manera las fórmulas de la ley de Ohm y de la potencia. Entonces, pues vamos a resolver este ejercicio donde nos piden, lo primero que nos piden es calcular la resistencia equivalente del circuito, teniendo en cuenta que es un circuito que tiene 3 resistencias, una de 20, una de 30 y otra de 40. Para ello, entonces, pues nos piden la resistencia equivalente y entonces aquí podemos poner la fórmula 1 sobre R total o R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Para poder realizar estas operaciones con fraccionarios, como ustedes ya lo saben, lo primero que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de estas 3 resistencias. Les voy a recordar cómo se halla el mínimo común múltiplo, aunque espero que todos ya lo sepan hacer. Recuerden entonces que se hace así, acá como la crucecita, ponemos los 3 números y empezamos a sacarle mitad, cuarta, quinta, dependiendo de la necesidad. Entonces, vamos a sacar quinta, después de sacar quinta, ustedes ya saben que quinta de 20 es 4, quinta
de 30 es 6 y quinta de 40 es 8. A estos numeritos que nos quedaron abajo, 4, 6 y 8, le podemos sacar mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Nuevamente sacamos mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 3 no tiene, entonces ponemos el mismo. Y mitad de 4, 2. Recuerden que el objetivo del mínimo común múltiplo es que esta fila de aquí, esta columna, perdón, de aquí de la izquierda nos quede toda en 1. Vamos a sacar nuevamente mitad, mitad, dejamos ya el 1 como está, 3 no tiene mitad, mitad de 2, 1. Sacamos tercera para que, como les mencionaba, todo nos quede en 1. Y luego el mínimo común múltiplo se saca multiplicando todos estos números. 5 por 2, por 2, por 2, por 3. Eso nos da que el mínimo común múltiplo es 120. Entonces reescribimos la fórmula con ese mínimo común múltiplo. Pero entonces, ¿por qué aquí aparece 6 sobre 120 más 4 sobre 120 más 3 sobre 120? Para poder realizar estas operaciones con fraccionarios, entonces es coger 120 sobre 20 por 1. Entonces, 120 sobre 20 por 1 nos da 6. 120 dividido 30 por 1 nos da 4. 120 dividido 40 por 1 nos da 3. Para reescribirlo así, de esta manera que lo podamos operar. Recuerden que cuando ya lo tengamos así, 6 sobre 120 más 4 sobre 120 más 3 sobre 120, entonces lo que hacemos es sumar 6 más 4 más 3, 13 sobre 120. Pero recuerden que aquí tenemos 1 sobre resistencia total es igual a 13 sobre 120, pero yo no necesito 1 sobre resistencia total o resistencia equivalente, necesitamos la resistencia equivalente. Entonces lo que se hace ahí es darle la vuelta a la fracción. Entonces quedaría R sobre 1, ahí ya el 1 se podría eliminar, igual a 120 sobre 13, porque pues es una igualdad. Lo que usted haga a un lado de la igualdad lo debe hacer al otro lado de la igualdad. Bien, ya digamos que esto es lo más complejo en los circuitos en paralelo, hallar la resistencia porque no es tan fácil como en los circuitos en serie. Luego nos dicen, vamos a calcular la intensidad del circuito. Entonces, la intensidad del circuito, aplicando ley de Ohm, es voltaje, perdón, la intensidad del circuito es voltaje sobre resistencia. El voltaje es de 9 y la resistencia es de 9.23. ¿Listo? Entonces aquí nos da 0,975 miliamperios. ¿Por qué miliamperios? Porque pues en electricidad, al igual que en las unidades de medidas, como ustedes en las unidades de medidas tienen metros, kilómetros, centímetros, milímetros, si ustedes se fijan en el ejercicio está kiloohmios, entonces por eso se hace aquí esta diferenciación. Luego nos dicen calcular la potencia del circuito. Ustedes también ya conocen la fórmula de la potencia. Entonces potencia es igual a voltaje por intensidad. Y esa potencia nos da 8,775, vuelve y juega, miliwatts. Luego, en el orden que nos piden es la intensidad, pero no podemos hallar la intensidad si no tenemos el voltaje. O bueno, si no está tan claro, y recuerden que al inicio les dije que el voltaje en circuitos paralelos era el mismo para todos los elementos. Tenemos el voltaje total que es de 9, eso quiere decir que en uno va a haber 9 voltios, en la resistencia 2, 9 voltios, en la resistencia 3, 9 voltios. Bien, entonces para hallar esa intensidad es igual, nuevamente aplicando la ley de Ohm, a voltaje sobre resistencia. Todos los voltajes son los mismos y lo que cambia es el valor de cada una de las resistencias y hallamos la intensidad de cada una de los elementos o de las resistencias del circuito.
también lo hacemos en miliamperios por la connotación del ejercicio. Listo, entonces hay otro tipo de circuitos que son los circuitos mixtos, que pues como su nombre lo indica, eh, se, se mezclan los dos tipos de conexiones. Estos dos primeros elementos están en serie y estos dos están en paralelo. Para hacer esos análisis de esos circuitos hay que pues claramente dividirlos, pero nosotros llegamos hasta cómo analizar los circuitos en serie y en paralelo, pero es importante que también conozcan